Hola, buen día, buena tarde, buenas noches a todos y todas. El día de hoy les voy a hablar sobre qué impulsa el metamorfismo, cuáles son los factores que impulsan el metamorfismo en el marco de esta serie de videos sobre rocas metamórficas. Ese es el segundo video. Entonces, para empezar, les voy a hablar sobre los agentes del metamorfismo, ¿no? Los agentes del metamorfismo son el calor, la presión, esfuerzo y los fluidos químicamente activos. Hay que tener en cuenta que básicamente estos factores actúan al mismo tiempo en los diferentes ambientes geológicos donde se presenta el metamorfismo. Sin embargo, puede que un factor sea más importante o más relevante que los otros dos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del metamorfismo de contacto, que es un metamorfismo que ocurre en los alrededores, en las zonas circundantes a los cuerpos plutónicos, el calor y los fluidos químicamente activos son los factores más importantes que suceden en ese metamorfismo y la presión no tiene tanta importancia. Entonces voy a empezar a explicarles cada factor paso por paso. El primer factor es el calor. Les voy a explicar cuáles son las causas del calor durante el metamorfismo y después les voy a explicar cuáles son de dónde proviene ese calor, cuáles son las fuentes de calor. Primero, las causas del calor durante el metamorfismo son dos. Hay una recristalización de minerales que se da a baja temperatura, ¿sí? Esta recristalización de minerales involucra que hay un aumento en el tamaño de grano de los minerales. Por ejemplo, en el caso de las arcillas, ¿sí? De la lutita, esas arcillas de la lutita van a aumentar de tamaño de grano a baja temperatura cuando ya tenemos una pizarra, ¿sí? Y esas arcillas se convierten se ponen a convertir en mica o clorita, ¿sí? Más o menos a 200 grados centígrados, a 8 kilómetros de profundidad. Por otra parte, si aumentamos la temperatura, esta mica ya va a ser inestable, ¿sí? Entonces va a haber una neoformación, va a haber una cristalización de nuevos minerales en ese nuevo ambiente de mayor temperatura. Entonces se producen estructuras cristalinas más complejas y se forman nuevos minerales, ¿sí? Entonces esos son los dos factores. Hay un aumento de tamaño de grano, ¿sí? Que debido a la recristalización, y también hay una neoformación. En el caso, por ejemplo, de cuarzo y el feldespato, esos son minerales que no cambian tan fácilmente. A bajas temperaturas no van a cambiar, van a mantenerse inalterados, pero a mayor temperatura esos minerales pueden presentar recristalización. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de calor? Básicamente las fuentes de calor son la desintegración radiactiva y la energía térmica almacenada desde la formación de la Tierra. ¿Sí? Básicamente esas dos, pero también podemos tener calor asociado con intrusiones ígneas que provienen ya sea del manto, ¿sí? Eh, bien en ambientes divergentes, ¿sí? Cuando la estenosfera asciende, ¿sí? Se produce fusión parcial y ahí se genera transporte de calor, o también zonas de convergentes en donde el calor proviene del manto, ¿sí? Y va ascendiendo. El calor proviene de esas intrusiones sísmicas. Por otra parte, bueno, siempre que hablamos de metamorfismo, tenemos que hablar del gradiente geotérmico. En esta gráfica está bien representado el gradiente geotérmico. Estas líneas de isotemperatura me marcan un solo valor de temperatura, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el gradiente geotérmico como desciende, ¿no? Porque en este caso la litosfera oceánica va a estar relativamente fría. A medida que se va profundizando, va teniendo mayores presiones, pero se podría decir que la temperatura va a ser, va a ser igual a la de esta corteza que no se ha profundizado, ¿sí? En este caso también podemos ver dos casos de donde los sedimentos
van a sufrir un aumento de la presión. A medida que la litosfera oceánica desciende, que esa placa desciende, los sedimentos van a ser enterrados a mayor profundidad. Entonces va a haber un aumento de la presión y la temperatura. ¿Sí? Aquí puede producirse metamorfismo de alta presión y baja temperatura. Por otra parte, en las cuencas depositacionales, los sedimentos más profundos van a sufrir metamorfismo debido al peso de toda la columna de sedimentos que los está presionando, ¿no? Entonces hay un metamorfismo, que es el metamorfismo de enterramiento que se da en estas cuencas subsiguientes, ¿sí? Entonces aquí vemos que hay aumento de presión, ¿no? Y bueno, también vemos que las intrusiones ígneas que vienen del manto más profundo van a transportar el calor, ¿sí? A zonas de la corteza que son más frías. Entonces, ahí mostramos la relación entre el gradiente geotérmico y el metamorfismo. El segundo factor es la presión de confinamiento, ¿sí? Y el esfuerzo diferencial, que bueno, son conceptos parecidos, pero también difieren en algunas cosas. La presión de confinamiento es la presión que se ejerce por igual magnitud en todas las direcciones. Por ejemplo, en el caso A, vemos que aquí en la zona más profunda de una cuenca depositacional, los esfuerzos se aplican por igual en todas las direcciones. Esto es análogo a la presión hidrostática en el océano, ¿sí? Entonces, aquí se va a producir un aumento de la presión, ¿sí? Un aumento de la presión que conlleva a una disminución del volumen, ¿sí? Una disminución de esos espacios intersticiales entre granos minerales y a su vez esta disminución de volumen conlleva a un aumento de la densidad, ¿sí? Por ende, aquí, bueno, se podría decir que hay también metamorfismo, ¿sí? Hay metamorfismo. Se podría decir que hay deformación, ¿sí? Porque cambia el volumen de la roca. Aquí no se ven plegados las capas, los estratos, pero hay una disminución del volumen, ¿sí? En cambio, en esta parte de las capas superiores, los estratos no están deformados, no van a sufrir ninguna deformación. Entonces, la presión de confinamiento causa metamorfismo, pero en las partes basales de las cuencas depositacionales. Por otra parte, tenemos los esfuerzos diferenciales, son esfuerzos que se aplican, son presiones dirigidas que se aplican en una dirección, y en esta dirección los esfuerzos son mayores que en las demás direcciones, ¿sí? Entonces esto ocurre, por ejemplo, en el caso de la colisión de dos placas continentales, ¿sí? En ese caso, el movimiento de la placa me va a indicar la dirección de máxima compresión, ¿sí? De máximo acortamiento. Y perpendicular a esta dirección está la dirección de máxima extensión, ¿sí? Máximo elongamiento, que sería en este caso en la vertical. Entonces hay una compresión en la horizontal y un estiramiento en la vertical, ¿sí? Entonces esto ocurre en el caso de ambientes convergentes, donde el movimiento de la placa marca la máxima compresión, ¿sí? En este caso, si nos alejamos de ese ambiente colisional, los estratos no van a estar deformados. Entonces aquí también se produce metamorfismo, son zonas de alta presión, ¿sí? Algunas rocas van a ser enterradas a bastante profundidad y por ende van a ser metamorfizadas. Un caso muy común en las cuencas depositacionales es el caso del metaconglomerado. Recordemos que hay una roca sedimentaria que se llama conglomerado, que está caracterizada por cantos, por
por cantos de tamaño mayores a 2 milímetros, en donde también está constituida por una matriz, puede ser arenosa, arcillosa, etc. Entonces, este conglomerado, al estar sometido a altas presiones y altas temperaturas, va a sufrir, los cantos van a sufrir un elongamiento, ¿sí? Un elongamiento que es perpendicular a la dirección de máxima compresión. La dirección de máxima compresión estaría en la vertical, ¿sí? Estaría en la vertical. Entonces, esto es un caso de deformación dúctil. Aquí hablamos de deformación dúctil, no frágil, ¿sí? Otra cosa que les quería mencionar es que, bueno, hay dos tipos de deformación. Esto lo voy a explicar en otro video, ¿sí? Deformación frágil y deformación dúctil, ¿sí? La deformación dúctil se presenta en ambientes de alta temperatura. La deformación frágil en ambientes de baja temperatura, zonas muy cercanas a la superficie terrestre. Y bueno, por último, el otro factor que nos falta revisar son los fluidos químicamente activos. En el caso de los fluidos químicamente activos, tenemos que analizar el caso del metamorfismo de contacto. Esta es una imagen de metamorfismo de contacto, en donde tenemos una gran masa plutónica, granítica, que va a estar rodeada por lo que se denomina una roca caja, ¿sí? Entonces, durante el enfriamiento de ese plutón, durante ese enfriamiento, la cristalización del cuerpo plutónico, en las últimas etapas de la cristalización van a quedar fluidos residuales, ¿sí? Fluidos residuales que son ricos en sílice, en aluminio, etcétera, etcétera, diferentes elementos. Estos fluidos calientes que provienen del plutón van a migrar hacia zonas de baja temperatura, hacia las rocas circundantes, la roca caja, y por ende van a alterar. El grado de alteración va a depender del tipo de roca caja que tengamos, ¿sí? Hay rocas caja que son muy reactivas. Un ejemplo de una roca caja muy reactiva es la caliza, ¿sí? Esta roca, al interactuar con un fluido caliente, que por lo general es un fluido de diferente composición a la caliza, va a generar reacciones químicas y se va a producir una mineralogía muy diversa, ¿sí? Una mineralogía particular en unas rocas que se llaman skarn, ¿sí? Entonces aquí vemos rápidamente, resumiendo, podemos tener una secuencia sedimentaria, podemos tener areniscas, podemos tener shale arenoso, shale, caliza y shale. Entonces, dependiendo del tipo de roca, caja que tengamos, se van a generar diferentes tipos de roca, diferente mineralogía, el grado de alteración va a ser también diferente. En el caso de las calizas, el grado de perturbación, de metamorfismo va a abarcar mayor distancia. Yo creo que aquí se quedaron cortos con esto. Esto yo lo pondría más para acá, ¿sí? Más en esta posición, porque los fluidos van a interactuar más con esta roca caliza. En el caso de otras rocas, por ejemplo, en el caso de la cuarcita, no es tanto digamos, el metamorfismo de contacto, ¿sí? Porque la arenisca está compuesta principalmente por cuarzo, feldespato, que son minerales que no interactúan mucho con los fluidos, ¿sí? Entonces, aquí va a haber un gradiente de fluidos, ¿sí? Y obviamente en las zonas más cercanas al plutón son las zonas donde la roca se cuece más, ¿sí? Las zonas de mayor temperatura, ¿sí? Y a medida que descendemos, a medida que nos alejamos del Plutón, el metamorfismo va a ir disminuyendo. Entonces, esos son los tres factores principales del metamorfismo: el calor, no olviden, el calor, la presión, el esfuerzo y los fluidos químicamente activos. Si te gustó este tema de metamorfismo de contacto, lo vamos a tratar en otro video. Por último, si te gustó este video, te invito a que le des like y te suscribas a mi canal.
Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.